Bueno, en videos que nadie me ha pedido, me gustaría hablarles un poquito de un tema que me fascina muchísimo, pero que al mismo tiempo se malentiende muchísimo. Y es sobre la voz del contratenor y un poquito de su historia, ¿no? Entonces, si te interesa este tipo de tema, bueno, bienvenido. ¿Y por qué digo que se malentiende un poquito? Porque hoy en día está como de moda esta voz del contratenor, ¿no? Entonces hay muchos tipos de contratenores, ¿no? Hemos escuchado hablar de sopranistas, contraltistas, male mezzo soprano, male sopranista, male soprano, escuela británica, escuela belcantística italiana, escuela americana, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando a mí me preguntan qué es un contratenor, yo simplemente digo, contratenor es un hombre que canta en un registro típico femenino usando el falsete y que la correcta denominación para este tipo de voz sería falsetista. ¿Por qué falsetista? Porque contratenor es una terminología latina que nace para definir un registro vocal gracias a la polifonía. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando la polifonía se estaba desarrollando y se veía la necesidad de los compositores de armonizar la voz del tenor, ¿no? Rellenar lo que estaba en medio de la voz aguda y la voz más grave, ¿no? Para decirlo en simples palabras, ¿no? Entonces esa terminología contratenor, controtenore, countertenor en inglés, eh, llegó para quedarse hasta el día de hoy. Entonces, claro, incluso yo mismo me defino como contratenor porque es algo que ya se estableció a lo largo de la historia, ¿no? Eh, pero claro, lo correcto sería denominarnos como falsetistas. Falsetista soprano, falsetista contralto, falsetista mezzo soprano. Eh, y bueno, ya va a depender muchísimo de tu fisionomía cómo va a ser tu falsete. También va a depender de tu técnica vocal, va a depender de tu experiencia con el correcto uso o el manejo de tu instrumento. Eh, ¿Cómo va a ser este falsete, no? Entonces hay muchas personas que rechazan un poquito la terminología esta de falsetista porque lo relacionan como si fuera algo falso, ¿no? Como algo artificial. Y bueno, quiero solo aclararles que falsetista es simplemente un nombre para denominar un mecanismo vocal, porque los contratenores cantamos en un mecanismo diferente a un tenor, a un barítono y a un bajo. Por ejemplo, en los libros de fisionomía vocal se habla a la voz de base, a la voz que yo estoy hablando ahora, como M1, a la voz de falsete o voz de cabeza como M2. También existe el M3, que es la voz de silbido, pero no nos vamos a meter ahí. Pero claro, la voz de cabeza y el voz de falsete son denominados como M2. Entonces, claro, mucha gente se siente un poquito ofendida porque dicen, ah, no, mi voz no es falsa, no es falsete. Es simplemente para denominar un mecanismo. Eh, si tu voz de falsete es rica en armónicos graves, medios, agudos, si tienes extensión, si puedes llegar muy arriba, si puedes llegar muy abajo, si se escucha con aire, si hay buen cierre cortal, eso va a depender mucho de cómo es tu instrumento y de la técnica que tú uses, ¿no? Y, y bueno, eso quería como aclarar un poquito, ¿no? Que contratenor es simplemente una terminología latina
que nace, para definir un registro, que nace gracias a la polifonía. Antes de que existiera la terminología contratenor o countertenor o controtenore en italiano, simplemente se denominaba falsete, falsetista, falsetista. Y esos, cuando nace la polifonía, los que hacían la voz más aguda o eran niños o eran hombres que recurrían a esta voz de falsete, ¿no? Entonces, claro, yo me he topado con gente que dice, no, es que él canta en voz natural, él no hace falsete. Me parece increíble que un hombre llegue a un re sobreagudo, y estoy hablando al re sobreagudo, la octava de la re del re sobreagudo del tenor, por ejemplo, o un do sobreagudo del tenor, con voz natural. O sea, me parece increíble. Es obvio que ellos usan el mecanismo de M2 o M3, si es voz de silbido, pero siempre en ese tipo de mecanismo. Y algunos pueden decir, que ellos usan falsete reforzado o es voz de cabeza también, porque, claro, algunos contratenores rechazan también el hecho de llamarse falsetistas porque sienten que su voz no es un falsete, de nuevo, repito, falso, que suena prácticamente como el de una mujer, ¿no? Eh, o muy parecido a la voz de una mujer. Y claro, ellos lo pueden denominar como voz de cabeza. Pero al final, repito, eso va a depender mucho de tu instrumento, va a depender mucho de tu técnica, de tu conformación ósea. Son cosas externas, ¿no? Que tú no puedes eh, decidir, ¿no? Como puedes mejorarlo con el uso con el manejo de la técnica vocal, ¿no? Pero siempre estamos en ese mecanismo, entonces basta de ofenderse porque dicen que eres falsetista, que eres falso. No, es simplemente para denominar un mecanismo vocal.